noches. Gracias por acompañarnos. Esto es al cierre del día de la jornada, los temas relevantes y trascendentes para el debate y el análisis. Muy buenas noches. Le doy la bienvenida a don Pablo Iriarte. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por estar aquí. Muy buenas noches. Don Enrique Quintana. Leo, buenas noches. Gracias, muy buenas noches. Llegó finalmente el señor Duarte, Javier Duarte, de Guatemala. Llegó en la mañana de hoy, proveniente de Guatemala. 3 meses duró en total, fíjese usted, este proceso desde que fue detenido y toda pues inicial estira y afloje con la extradición, que luego él finalmente aceptó y dijo que sí, aceptaba el proceso. Hoy fue finalmente trasladado, entregado por autoridades guatemaltecas a autoridades mexicanas. Llegó, fue trasladado a eso de las 2:30 de la tarde, estaba ya en el reclusorio norte para comparecer ante un juez mexicano, por primera vez ante un juez mexicano. Y bueno, estas caravanas que luego verdaderamente parece que van transportando a un preso de alta peligrosidad, pero bueno, 20 motocicletas escoltaron el convoy, no se fuera a fugar, bueno, más 3 y luego otras 5 adelante y 3 atrás, en fin. Bueno, el caso es que déjeme presentarle rápidamente la relación de delitos por la que va a enfrentar el señor Javier Duarte y las penas, vean ustedes, las penas que cada uno de estos, en caso de ser sentenciado y encontrado culpable, alcanzaría. Los azules son delitos locales allá en Veracruz: coalición, incumplimiento del deber legal, peculado, tráfico de influencias y abuso de autoridad, con el promedio de la pena máxima que alcanzaría en caso de ser encontrado culpable. Y estos dos rojos son los dos federales, o las acusaciones de la Procuraduría General de la República presentadas en el juicio de extradición a Guatemala. Delincuencia organizada, que tiene ahí, la media son 20 años nada más de delincuencia organizada, la pena máxima son 40, y lavado de dinero que pudiera alcanzar hasta 15. Esas son las penas según la relación de delitos. Pablo. Bueno, creo que estamos en el inicio, por lo menos en la introducción de un gran show político, mediático, o no sé si estamos ya de plano en el show. Pero esto es porque los medios estamos en ello, sí. Nos ponen 11 camionetas blindadas, no sé cuántos motociclistas dijiste tú, y por supuesto, ¿por qué este show? Porque la población quiere ver enjuiciados a los grandes corruptos. Es decir, y aquí hay una celebridad en desgracia. Viene ahora el juicio, me parece una excelente noticia que esté en México, que esté ante jueces mexicanos, y viene el juicio, y en la escala de delitos que ponías en pantalla, Leo, me parece que todos los delitos locales son vulnerables, es decir, con todos puede salir por fianza, inclusive por peculado. No hay ningún delito de los que ahora se denominan grave, ya que Javier Duarte entra en este nuevo proceso, el nuevo sistema penal, que es garantista 100%, ¿no? Entonces veremos ahora, los delitos sólidos son los que le finca la Procuraduría General de la República, delincuencia organizada y lavado de dinero. Ese primero que dices sí es cárcel obligatoria, sí. El de delincuencia organizada. Sí. Todos los demás, como dices tú, puede librar el proceso en libertad. Sí, exactamente. Yo tendría 2 observaciones. La gente se preguntará por qué la digitalización del rostro. Del rostro, ¿por qué? Si todos sabemos que el personaje era Duarte, porque no se lo pusimos nosotros, por cierto, se lo puso. Esa imagen que nos da así la PGR, la Procuraduría. En el video que difundieron a medios. ¿Por qué razón lo está haciendo? Porque pudiera ser una violación del debido proceso el exhibir al personaje. Hay que recordar que en esto que señalaba Pablo, las reglas han cambiado y ahora pudiera ser que el hombre que sea más culpable evidentemente salga porque se violaron sus garantías, una de ellas, la del debido proceso. Entonces, en esa parte se nota que la Procuraduría, bueno, sí tiene de alta las nuevas reglas y fueron cuidadosos al tratar de evitar que se reconociera de manera expresa que era Javier Duarte.
Hay otra observación que le hemos puesto sobre la mesa desde que conocimos que Duarte se allanó a la extradición. ¿Por qué razón, si pudo haberse quedado en Guatemala litigando la extradición por muchos meses, exacto, mucho tiempo, por qué aceptó venir a los tribunales mexicanos? Y ahí queda la duda de si los abogados que tiene, por cierto, los comparte, de muy alta calidad, nada baratos. Así es. Ya detectaron que los delitos, tanto los federales como los locales, eventualmente pueden ser vulnerables. Y que más allá del show mediático, que lo pudiéramos tener por algunos meses, a la larga, a la vuelta de un año, de 2 años, de el proceso o los procesos, porque van a ser muy probablemente concurrentes el federal y el local, no acabe Javier Duarte ganando la partida. Fíjate en esto que ahorita mencionas, que me parece muy importante. ¿Cómo paga un personaje de esta naturaleza, sobre todo cuando se trata de un ex servidor público, un abogado caro, un abogado de miles de pesos la hora? Presumiblemente, pues con los fondos que se acusa desvió de su ejercicio como funcionario. Es decir, a la larga, la ciudadanía veracruzana, ofendida por el desvío o el desfalco de que fue objeto por esta administración de su gobernador, además va a acabar pagando su defensa. Porque si no, todo el mundo le preguntaría, oiga, ¿y con qué tiene usted para pagar abogados de cientos de miles de pesos a la semana, no? Sí, claro, o sea, la ciudadanía va como, es una paradoja muy interesante la que planteas. Corre para su caso, corre para el caso de la señora Elvester Gordillo, que son estos mismos abogados, y si no me equivoco, Napoleón Gómez Urrutia es el otro, ¿no? Sí, que lleva muchos años en litigio, pagando bastantes cientos de miles, pues, de su peculio, según esto, ¿no? Entonces, vamos a ver ahora un proceso jurídico interesante, bajo nuevas reglas, en que mi impresión es que no se van a cumplir las expectativas que tiene un amplio sector de la sociedad de que Javier Duarte va a ser condenado a varias decenas de años de cárcel. No lo creo, por el nuevo sistema penal garantista, que tienes que probar absolutamente todo y para recluir a una persona. Siempre lleva las de ganar el inculpado. Pero también me parece interesante y hay que destacar que en este caso, en el caso particular de Javier Duarte, no ha habido impunidad. Se le trajo y se le va a juzgar, y una buena parte de su gabinete está recluido en Pacho Viejo, el penal de Veracruz. Sí se les ha castigado y no ha habido impunidad en este caso. ¿Hay pendientes, dirías tú? Es decir, todo este reclamo también de diputados o de gente cercana a su administración, no necesariamente miembros del gabinete, que ciertamente ya hay varios detenidos, pero ahí hay algunos que se señalan, que dicen que tienen que ser sometidos a investigación. ¿Hay pendientes todavía, dirías tú? Sí, cómo no. Está el caso de la señora Karime Macías. Bueno, su esposa, claro. Su esposa, que ha sido señalada por estar disfrutando de un dinero que se presume es mal habido. Hay que probarlo. Claro. Más allá de la intención, coincido con Pablo, se ha buscado a los responsables, hay que tener la eficacia. Hasta ahora no hay sentenciados, están procesados. Y es natural porque los juicios, aún en el nuevo sistema penal, llevan bastantes semanas o incluso bastantes meses. Ahí el tema es que las autoridades de procuración de justicia, tanto a nivel local como a nivel federal, construyan correctamente los casos, porque yo insisto, errores en la construcción de los casos eventualmente conducen a que los presuntos delincuentes salgan. Claro. Entonces, aquí, más allá del show mediático que ya estamos viendo, los prolegómenos el día de hoy, pero va a seguir por un buen rato, el asunto es que también haya eficacia en las acusaciones, que haya las evidencias, que los casos tengan la solidez necesaria para que el juez, por cierto, el primero que le va a tocar juzgar, Gerardo Moreno García, que está recibiendo en este momento los expedientes, ¿no? La declaración, la comparecencia de Duarte, pues se le convenza. Y nada más para que no se quede en el aire,
Marco Antonio del Toro. Es el abogado y el que encabeza el despacho. Este señor del Toro trabajó... Que defiende a Elvester, entiendo también. Defiende a Elvester Gordillo, que ha sido muy exitoso en su defensa. Bueno, todavía no sale de la cárcel, pero... El señor del Toro fue parte del despacho Sincer, que también ha sido muy destacado y muy exitoso. De Padres. Sí, ahora de Padres. Y de Rodrigo Medina. También. Bueno, pues es todo este tema de... ¿Quién sabe? No, yo no sé. Ahora, ¿es buena noticia o es mala noticia que esté México, aquí? Yo creo que es muy buena que esté aquí. Sí, yo creo que es muy pero buena. Da la impresión de que mala. De repente tú oyes los comentarios, no, todo es una farsa, todo es esto. No. El señor está aquí, está detenido, está en una cárcel mexicana, va a ser juzgado por leyes mexicanas. Las acusaciones son las que se acumularon y desde luego tendrá que probarse, que no es mucho pedir. Creo que hay desconfianza. Hay desconfianza en el sentido de esta sensación de, pues no creo que se quede 20 años en la cárcel. ¿Tú tampoco crees que se vaya a quedar 20 años en la cárcel? Yo creo que es una buena noticia para México. Creo que fue muy pronto, 3 meses solamente de que fue detenido. Yo conozco procesos de extradición que tardan muchísimo tiempo más, 8, 10 meses. En 3 meses ya está aquí, ya está en una cárcel. Creo que es muy bueno. Ahora vamos a ver el juicio, ¿no? Sí, claro. El hecho es que ya había especulación. A él nunca lo van a encontrar o ya le pasó lo que a Muñoz Rocha. Exacto, lo mataron. Al final de cuentas, estaba prófugo, lo pescaron y ahora lo único que hay que plantear es qué bueno que sucedió esto, ahora que hagan una buena acusación. Ojalá. Los fiscales. Al señor procurador. Bueno, por cierto, llegó rasurado, cosa que no le habíamos visto en Guatemala, y ya no tan sonriente. Yo creo que la rasurada le quiso evitar el trabajo a los del reclusorio norte. A que se le echaran ellos, sí, claro. No, preferible. Exacto, porque ahí creo que, bueno, no, pero lo rapan hasta que es declarado formalmente preso, ¿no? Sí, si se va a un reclusorio federal, a una... cárcel este federal. Es preventivo, ¿no? El preventivo norte. Sí, pero si llega, que es muy probable que lo haga, lo van a rapar. Así es que tendremos ya pronto otra imagen del señor Duarte. Vamos a ver. Bueno, pues así está. Vamos a mensajes, regresamos enseguida. Lo que está pasando en el INE, sigue el debate en torno a la fiscalización del proceso electoral en Coahuila. Comentamos al regreso de la pausa. Gracias. Bueno, en el Instituto Nacional Electoral, este debate que viene ya desde la semana pasada se ha retrasado. Se pensó que se iba a concluir el viernes. El consejero presidente Lorenzo Córdoba llamó a los partidos, les dio 24 horas de más, fíjense ustedes, para que buscaran una observación técnica, les dijo argumentos técnicos y no numéricos. Y bueno, hasta esto son imágenes en vivo, me parece, a ver si nos pueden confirmar de lo que está sucediendo en el INE. Sucedió hace pocos minutos a lo largo de la tarde. Recuerde usted que el argumento aquí es el rebase en los topes de campaña de 2 candidatos, especialmente del candidato del PRI a la gubernatura de Coahuila, el señor Riquelme, por cierto, declarado ya formalmente ganador, y el candidato Anaya del PAN. El argumento que sí vi confirmado fue el de que el gasto no reportado por criterios técnicos, dijo Lorenzo Córdoba, fue de 471%, pero parece que ya rebasaron el tope del gasto
No, está incorrecto. Está incorrecto. La única instancia que puede decretar ¿Es el tribunal? No, es el Pleno. El Pleno del INE. La Comisión Técnica de Fiscalización, desde su sesión de la semana pasada, estableció que, de acuerdo a sus criterios, se habían rebasado los topes de campaña. Ese dictamen es el que desde el viernes pasado tiene en sus manos el Pleno del INE. El viernes no se resolvió, se pasó a la sesión del día de hoy, y en la sesión del día de hoy, hasta donde tengo conocimiento, el Pleno todavía no resuelve. Hay quienes consideran que sí. Pero, pero son versiones extraoficiales. Pero el fallo es el de la comisión, no el del Pleno, es el que estás diciendo. De la comisión técnica. De fiscalización. Sí, lo que yo tengo entendido que este fallo indica que quitando el tema que era de litigio, que era el pago de los representantes, ¿no? En casilla. Tanto el candidato del PRI, el señor Riquelme, rebasó por 8% el tope de campaña, y el candidato del PAN, el señor Anaya, rebasó por 5%, es decir, habría causal de nulidad. No tengo la información, coincido con Enrique en este momento, si el Pleno ha validado esto que da a conocer la comisión. Claro. Esto que decimos es el dictamen de la Comisión Fiscalizadora, ¿no es cierto? El Pleno, el último comunicado del Pleno, que salió hace una hora aproximadamente, poco más, lo que establece es que se dieron 24 horas adicionales para que, en el caso específico de la representación de los partidos en las casillas, se hiciera una investigación oficiosa por parte del INE para poder recabar documentación adicional y eventualmente inclusive testimonios de los partidos. Se cruzara información con el Registro Federal de Electores, con el sistema de registro de representantes y el sistema de información de la jornada electoral. Entonces, en esa materia específicamente, sí es definitivo que hoy no habrá nada por este plazo de 24 horas que se abrió. En el resto de los componentes de los gastos de campaña, cualquier cosa que resulte va a ser extraoficial, porque, insisto, entre los consejeros hay versiones en los dos sentidos, hay dos corrientes claramente delimitadas. Una que desde el viernes pasado ha planteado que sí hay que hacer caso a la Comisión Técnica de Fiscalización. Y otra que no. Y otra corriente que por lo menos está dando lugar a que, bueno, vamos a ver con calma y con detalle y vamos a escuchar las versiones de los partidos políticos. Conozco la posición del PAN muy clara, que ha sido el PRI rebasó, nosotros no. Sí. Bueno, pero en todo caso, el resolutivo de que salga del Pleno del INE va a ser muy indicativo para la elección presidencial. Es decir, van a actuar, si incluyen los gastos de los representantes, es decir, cualquier cosa va a estar, lo que esté en la mente de los consejeros del INE va a ser cuantificable. A mí me parece riesgoso que se haga sin documentación, que al tratarse de sanciones tan graves como anular una elección o como poner las bases para anular una elección, se haga sin documentación que la respalde. Claro, y lo que estás diciendo es que no hay contratos donde se demuestre que a esas personas se les pagó, Se les ocurre porque al PRD dijo que le pagaron tanto, entonces y ellos están infiriendo. Ellos coligen que pasó lo mismo. Ahora, si lo rebasaron sin contar el pago a los funcionarios de casilla, entonces sí estamos ante un antecedente muy grave, muy interesante para la elección presidencial, donde los candidatos presidenciales deberán tener un suplente. El tema de fondo en realidad es que yo creo que independientemente de cuál sea la resolución, va a ir al tribunal, sea a favor o en contra del rebase de gastos. Y en el tribunal, uno de los argumentos que se ha esgrimido es que lo que ocurrió fue un cambio de criterio sobre la marcha. Es decir, que antes de las campañas no estaban precisos y claros todos los criterios de contabilización de los gastos. Entonces, en el momento en que los magistrados del Tribunal Superior analicen estas argumentaciones, no es nada raro que echen para atrás el resultado planteado por el INE. Casi cualquiera que este sea, si es que está detrás un cambio
fuera de calendario de los criterios de medición del gasto, porque eso evidentemente pues no se vale, o sea, no se vale que a medio juego cambies las reglas y digas que el fuera de lugar ya no es fuera de lugar o que el penalti ya no es penalti. Dice el texto que nos llega del INE en estos momentos que Lorenzo Córdoba ha acusado a los partidos de falta de exhaustividad, de parcialidad con excesos en las relaciones de los gastos, nada respecto a pues todos estos materiales que sabemos suceden en campañas, sillas, gorras, chalecos, banderas, equipo de sonido, nada de eso está contabilizado y todos sabemos pues que eso cuesta, ¿verdad? Sí, claro. Pues hay que pagarlo, no hay relación, nada más está como rubros, pero no hay montos. ¿Cuánto se gastó en gorras? Nadie sabe. ¿Cuánto se gastó en los equipos de sonido? Que todo meeting, pues tiene un equipo de sonido, no está. Entonces, pues sí, evidentemente hay omisión por parte de los partidos, ¿no? La Comisión Técnica de Fiscalización o la Unidad Técnica de Fiscalización es un trabajo muy interesante porque manda agentes, si pudiéramos ponerlos así entre comillas, a ver, y si en un meeting hay un equipo de sonido y ese equipo de sonido, cuando los partidos presentan la documentación, no se reporta como un gasto, se imputa. Es decir, pues no importa que no me lo hayas reportado como un gasto, yo tengo un criterio de cuánto vale un equipo de sonido de tales características y te lo sumo. Esa parte sí está desarrollada. Obviamente tendría que tener cientos de, entre comillas, estos agentes de observadores. Pero ahí hay otro punto, Enrique, que también, y si el equipo de sonido lo dona un simpatizante local. Las donaciones creo que también se contabilizan. Se contabilizan sí, como ya no se puede campaña. pasar así. Pero después te pueden decir una entrevista que dio el candidato fulano. Yo creo que esa entrevista es pagada y que cuesta tanto la línea Ágata. Claro. Bueno, te doy otro rubro que estoy leyendo aquí, que es una de estas cosas que hoy no sabemos. Redes sociales gastan mucho dinero en hacer campañas en redes y a nivel digital y en sitios y estas cosas que no están contabilizadas. ¿Cuánto cuesta eso? Sí. Todos sabemos más o menos cuánto cuesta media plana en un impreso, en un periódico, pero ¿cuánto cuesta un comentario en redes sociales? Y ahí no hay tarifas. Sí, claro, acuérdate de lo que hizo el Partido Verde en el 2015. Con los artistas y deportistas, ¿no? Sí, y además es de presunción, porque te pueden decir, no, pues es que tengo muchos simpatizantes. Sí, tengo muchos simpatizantes. Como dijo el Verde. Y puede ser, en algunos casos puede ser cierto. Como dilucidas. Es muy difícil. La frontera es muy delgadita. Bueno, este fue el argumento porque al Verde no le pusieron recuerda, claro, ameritaba ahí una sanción grande. Vamos a mensajes, regresamos enseguida con más temas. Gracias. La evaluación del cierre de la jornada de negocios con el equipo editorial del Financiero. Susana Sáenz, Jonathan Ruiz y Abraham González. Análisis, entrevistas, reportajes. Mesa Central, lunes a viernes, 6 de la tarde. Porque reconoces lo importante, el Financiero Bloomberg. Fíjese usted que no lo comentamos aquí porque parecía un tema que se iba a resolver. Era un tema más bien técnico, pero ha tenido un impacto político muy relevante. El socavón en este paso express en la autopista hacia Cuernavaca, que usted y todos los mexicanos vimos la semana pasada, la tragedia de un padre y un hijo que perdieron la vida al caer su automóvil en este socavón. Y bueno, lo que ha sucedido de entonces a la fecha, porque claro, pues ya se hicieron investigaciones de las empresas responsables, ya se vio el discurso, fíjense ustedes, del señor secretario Ruiz Esparza cuando inauguró este paso, donde dijo que le habían hecho un drenaje a las colonias vecinas para que pasara el agua y ahora dice que él no sabía que había agua ahí debajo. En fin, hay una serie de contradicciones. Ruiz Esparza
Hay docenas de columnistas y editorialistas políticos que están pidiendo que se vaya. ¿Se debe ir? En mi opinión, sí. Aunque no sea culpable, ¿eh? Yo no digo que sea el culpable, pero sí es el responsable. Y es una obra que costó muchísimo dinero, o sea, una obra muy cara de cientos de millones de pesos por kilómetro, y que además se mintió con el tema del drenaje, se hizo con compañías constructoras que estaban sancionadas, que se cambiaron de nombre, todo se hizo mal y como respuesta ahí murieron 2 personas humildes, trabajadoras, que iban a su chamba en la mañana, tablajeros, y se mueren. ¿Por qué? Por la prisa de inaugurar algo rápido o por haber hecho una obra mal. Yo creo que la indignación nacional debió haber tenido como respuesta del presidente separar de su cargo al secretario de Comunicaciones y Transportes, mi modesta opinión. No estoy seguro si deba irse o no. Lo que sí creo es desde la Secretaría o fuera de la Secretaría tiene que responder. Y todavía entiendo que se está investigando de quién es exactamente la responsabilidad. Pero más allá de mi opinión, creo que no se va a ir. Y no se va a ir por lo siguiente. En general, el presidente de la República, cuando se le presiona para que remueva a uno de sus colaboradores cercanos, reacciona en contra. Salvo que haya evidencia manifiesta de culpabilidad directa, el caso del señor Kornfeld en la Comisión del Agua. O del procurador en el caso de la hija. Sí, el procurador del consumidor. Lady Profeco. Exactamente. En general, tiende a no aceptar presiones. Y las presiones ya no solamente son de columnistas políticos. Ayer el señor López Obrador pidió expresamente la renuncia del secretario. Ricardo Anaya ha pedido la renuncia del secretario. Entonces, hay efectivamente este coro de políticos y de editorialistas, opinadores que están planteando que se tiene que ir. Creo que por esa razón no se va a ir. Yo haría un matiz ahí. Coincido contigo porque he visto esa misma reacción del presidente, pero luego lo que he visto es que cuando la presión es mucha, cuando crece el comentario en redes sociales con la foto aquella del señor Kornfeld y el helicóptero, el video. Recordemos del momento 1 en que se difunde a que se toma la decisión, pasan como 3 o 4 días, es decir, aguantó, resistió, y ya que el tema era demasiado grande, el presidente acabó cediendo y lo retiró del cargo. Yo coincido contigo. Aquí hay un nivel. Si este fuera un país serio, que no es, ese señor secretario, en acto absoluto de responsabilidad, tendría que decir: señor presidente, esto estuvo bajo mi responsabilidad. Aquí hay una serie de fallas técnicas o periciales o de la constructora, pero me voy, le entrego a usted para no causarle un daño político que hoy, me parece, ya le está causando al presidente. Y el presidente me parece que no está en su lógica que los secretarios son fusibles para evitar que el cortocircuito lo llegue a él. Y no es solamente por mantener una integridad política, sino porque detrás del presidente hay un proyecto de nación, hay gente que cree en él, hay un partido político y hay una imagen que cuidar. Y me parece que para eso están los secretarios, que son fusibles, y aquí todo le cae al presidente porque los secretarios no asumen su responsabilidad. No, y de hecho le detonan el problema. Me parece además, y coincido con esto que dices, pero creo además que existe esta percepción de que retirar a un miembro del equipo, es un signo de debilidad, ¿no? Yo aguanto, hay que aguantamos la presión porque eso es sinónimo de fortaleza, de entereza, de fuerza, cuando me parece que es una percepción equivocada. Y hay una confusión entre culpabilidad y responsabilidad. Claro. A veces no se distingue una de otra y se presume que si alguien asume la responsabilidad y, por ejemplo, se retira o lo retiran, es indicio de culpabilidad, que no es necesariamente el caso. Culpabilidad es, pues, ¿quién fue el que no hizo la chamba? Que seguramente no fue Ruiz Esparza, no, pero él es el responsable. Ahora, ¿debiera irse, piensas? Creo que sería sano. Ahora, una última reflexión de mi parte. Esto que deben irse por responsabilidad o asumir o que se aplique la ley, corre solamente para el PRI o para el PAN, para la izquierda no. Tuvimos el caso de la línea 12 del metro, donde pudo haber muerto docenas de personas, no se fue nadie. Y no se ha ido nadie. Y segundo, el helicóptero